Los contrastes que hasta ahora hemos visto en el tema, los que por ejemplo servían para contrastar valores concretos para un determinado beta sub j, o los que servían para contrastar si una restricción lineal se cumplía o no, seguían todos la misma metodología, la metodología basada en el estadístico T. Vamos ahora a ver otro tipo de contrastes, o mejor, otro tipo de metodología, la basada en el estadístico F, también muy útil en estadística, en econometría, perdón. El estadístico F, la metodología basada en él, vamos a emplearla principalmente en el contraste de hipótesis que imponen al mismo tiempo varias restricciones lineales sobre los coeficientes beta del modelo. Por ejemplo, el que aparece aquí reflejado. Supongamos que queremos contrastar bajo la nula, por un lado, que beta sub 1 es igual a beta sub 2, una restricción lineal. Esa primera restricción lineal supondría que los efectos ceteris paribus de x1 y x sub 2 son el mismo. Y al mismo tiempo queremos contrastar si también se cumple beta sub 3 igual a 0, otra restricción lineal. Este caso supondría que la variable x sub 3 es no significativa. Frente a la hipótesis que afirma que ambas restricciones se cumplen, tendríamos la alternativa que afirma que no se cumple la nula porque al menos una de esas dos restricciones, una o ambas, no se cumple. Para contrastar este caso, como veis, compuesto en la nula por dos restricciones lineales, con una nula compuesta por dos restricciones lineales, utilizaremos el estadístico F que hemos citado. Lo primero que hay que entender bien para comprender el estadístico F es el hecho de que a partir de ahora vamos a manejar dos modelos. Lo que llamaremos el modelo no restringido, MNR, y el modelo restringido, MR. ¿Qué es cada cosa? El modelo no restringido es el modelo original, el modelo del que creemos que la nula se cumple, el modelo del que partimos. Este que aparece aquí reflejado. Este mismo. El modelo restringido, EMR, es el resultado de imponer al no restringido las restricciones que conllevan la hipótesis nula. Si al modelo restringido le imponemos la condición de que beta sub 1 sea igual a beta sub 2 y que beta sub 3 sea igual a 0, quedaría lo siguiente. Primero, beta sub 3 desaparecería, puesto que la hipótesis nula afirma una de sus restricciones que x sub 3 es irrelevante. Luego el modelo restringido, para empezar, eliminaría esa variable de su ecuación, como aparece aquí reflejado. Pero es que además, como beta sub 1 y beta sub 2 son iguales, podemos sustituir uno de los dos por el otro. Aquí, por ejemplo, hemos sustituido beta sub 2 por beta sub 1, sacaríamos beta sub 1 factor común y nos quedaría esta ecuación que hay que entenderla adecuadamente. No es la del modelo original. Es una ecuación restringida respecto a la del modelo original, en la que la misma variable explicativa se explica, valga la redundancia, de menos variables. X sub 3 no existe, las variables x1 y x sub 2 se han fundido en una única, que es la suma. Esto es lo que llamaremos modelo restringido, proveniente de imponer la restricción de la nula al modelo no restringido. Bien, en estas circunstancias el estadístico que vamos a emplear para el contraste, estadístico F, sigue la fórmula que aparece aquí reflejada. Vamos a explicar estos elementos. Empecemos por las cantidades Q y N menos K mayúscula. Q son las restricciones que componen la nula. ¿Cuántas restricciones se han incluido en la nula? Si volvemos un momento hacia atrás, vemos que hay dos restricciones. Luego Q en este caso sería 2. N mayúscula menos K mayúscula, lo de siempre. N mayúscula, el tamaño de la muestra. K mayúscula, el número de coeficientes del modelo. Ojo, el número de coeficientes del modelo no restringido. La ecuación de arriba. Esta de aquí. Y ahora vamos a la parte más importante del estadístico F. Numerador y denominador definidos a partir de lo que se llama SCR, suma al cuadrado de los residuos en el modelo restringido, y SCNR, lo mismo pero para el modelo no restringido. SCNR, esto de aquí, es la suma al cuadrado de los residuos que resultan de estimar el modelo no restringido. SCR es lo mismo, pero es la suma al cuadrado de los residuos que resulta de estimar el modelo restringido. Luego tenemos que estimar cada modelo por separado, calcular su SC y esos son respectivamente, esas cantidades de aquí. Vamos a interpretar un poquito entonces el estadístico F que resulta de esta operación. ¿Qué significa?
Para ello nos abstraemos un momento de Q y n-k, que no son más que correctores debido a los grados de libertad con los que se calculan numerador y denominador, y vamos a centrarnos en las cantidades SCR menos SCNR, que va en el numerador, y SCNR, que está en el denominador. Como aquí abajo indica, SCR, la suma al cuadrado del modelo restringido, la suma de los residuos al cuadrado del modelo restringido tiene la característica de que siempre es mayor que la suma al cuadrado de los residuos en el modelo no restringido. Eso ocurre siempre. Cuando restringimos un modelo, los residuos que quedan de la estimación de ese modelo restringido siempre suman en total al cuadrado más que el modelo no restringido. De alguna manera se pierde bondad de ajuste siempre cuando se sustituye un modelo no restringido por el modelo restringido correspondiente. ¿Qué viene entonces este cociente? Pues arriba, que sería siempre una cantidad positiva por lo que acabamos de decir, indica cuánta bondad de ajuste, cuánta suma de cuadrados adicional se añade por culpa de restringir el modelo. Y al dividirlo por SCNOR, ponemos eso en relación con la suma al cuadrado de residuos que ya existía en el modelo restringido. Por tanto, este cociente mediría de alguna manera la variación relativa, en concreto el aumento relativo en la suma de cuadrados de residuos que se produce cuando pasamos de estimar el modelo no restringido al modelo restringido. Variación que siempre es positiva y esta cantidad, ahora arreglada por los coeficientes Q y n-k, que son los grados de libertad, miden cuánto es eso en relación a la suma al cuadrado de residuos que ya existía. Pasamos ahora a dar, ese es el estadístico F, el que acabo de dar es el estadístico F, y ahora a indicar cuál es la condición de rechazo que lleva a decir si ese estadístico cumple tal condición, rechazaremos la nula. Antes que nada, esa transparencia, como veis, la he marcado porque me he dado cuenta que esta cantidad, este párrafo que aparece aquí abajo, en la transparencia original que os puse en internet no aparecía. Es una interpretación interesante, ahora la revisaremos. Si queréis, no hace falta que la copiéis de aquí, no tenéis más que ir a los apuntes del tema 4 y volver a imprimir esta transparencia porque ahora sí está ya corregida y este párrafo ya está incluido en esa transparencia. Bien, para empezar, el estadístico F que hemos visto, su distribución bajo la nula se conoce, es una F de Snedeker. ¿Qué es una F de Snedeker? Está por explicar. Igual que tuvimos que explicar la T de Student, en el caso del estadístico T, esta distribución, pues ahora después la explicaremos y veréis que es muy fácil de manejar. Y aquí abajo tenéis la condición de rechazo. Si queremos hacer el contraste a un tamaño alfa por ciento, recordar alfa entre 1 y 10, es muy típico el 5, por ejemplo, esta es la condición que debemos de comprobar para decir si se cumple, es la que nos llevará a decir no, la nula es falsa, la rechazo. Y la condición sencillamente es comprobar que el estadístico F que hemos calculado es mayor que un cuantil, un percentil de la F de Snedeker con Q y n-k grados de libertad, que es la distribución que sigue F bajo la nula. Mirad qué cuantil es este. Es de esa distribución que acabo de decir, el que deja alfa, el tamaño del test que quieras aplicar, a la derecha. Por tanto, recordad, esto es lo que hay que comprobar si los datos se cumplen y cuando comprobamos que se cumple es lo que nos lleva a decir no, la nula la rechazamos porque los datos nos indican de que seguramente no es cierta, no se cumple. La interpretación de por qué ese criterio de rechazo está puesto abajo. Si F mide la variación relativa, ¿cómo se estropea el modelo cuando restringimos? ¿Cuánto aumentan, la suma al cuadrado de los residuos? Lo que hacemos es rechazar esa hipótesis, la hipótesis de que el modelo restringido es cierto, si ese aumento es demasiado grande. La idea es que cuando aumenten demasiado los residuos al restringir el modelo restringido entonces queda descartado. Solamente lo aceptamos cuando ese aumento no es demasiado grande. ¿Cómo de grande ha de ser? Pues lo indica la condición que aquí ponemos, la condición de rechazo, en concreto F ha de ser, para que no se rechazara, menor o igual que este. Si es mayor, se rechaza. Y hablemos, para terminar, de qué es la distribución F de Snedeker. Muy poco vamos a decir sobre ella. La distribución F de Snedeker es una distribución que aparece con las muestras de la normal. Cuando se manejan muestras normales, la distribución F aparece. Y hay una distribución F de Snedeker para cada par de números naturales n y m que tú fijes. Números como el 1, el 2, el 3. Dados dos números n y m de ese estilo, existe una F de Snedeker que tiene n como grados de libertad del numerador y m como grados de libertad del denominador. El por qué se habla así no lo vamos a explicar ahora porque no vamos a dar la fórmula de la F de Snedeker, pero sí vamos a dar la notación. Una F de Snedeker con n y m grados de libertad respectivamente en numerador y denominador se denota de esta manera.
Os puedo decir que es una variable positiva, no es como la D que se parecía cada vez más a la normal cero y era simétrica, en absoluto, no toma valores negativos, siempre es positivo. Y de la f de Snedeker lo único que vamos a hacer es calcular cuantiles, los cuantiles que necesitemos para comprobar la condición de rechazo. ¿Cómo vamos a calcular esos cuantiles? Pues de una manera parecida a como os dije que se va a hacer con la T de Student. Si estamos haciendo el problema a mano, usaremos las tablas. En la siguiente transparencia os explico cómo usar la tabla de la f de Snedeker. Y si estamos con eViews, utilizaremos un operador @qfdist, que aparece aquí señalado, que ya os enseñaré a manejar pues, cuando hagamos el primer problema con un estadístico f en eViews. Por último, aquí tenéis cómo utilizar las tablas cuando hagamos el problema a mano. Si miráis las tablas que os he puesto en contenidos, la tabla que aparece numerada con 8, que por cierto son varias hojas, es una tabla correspondiente a la f de Snedeker. Para localizar o usar esta tabla tenéis que pensar lo siguiente. Primero, ¿qué cuantil queremos hallar? Aquí os pongo un ejemplo. Supongamos que por el problema que estamos manejando tenemos que calcular el cuantil de una f de Snedeker de 5 y 8 grados de libertad, E5 en el numerador, 8 en el denominador, y que deja, por ejemplo, 2,5 a la derecha. Es decir, queremos encontrar un número que esa f de Snedeker 5,8 es mayor que él con probabilidad 2,5. También podemos fijarnos la probabilidad a la izquierda, 97,5 sería la probabilidad a la izquierda. Queremos hallar el cuantil que deja 2,5 a la derecha o 97,5 a la izquierda en una f de Snedeker 5,8. Bien, lo primero que haremos es localizar la tabla donde está la f de Snedeker de esos grados de libertad. Los grados de libertad del numerador, buscarlos siempre aquí. Tenemos una columna para el 5, por ejemplo. Y los grados del denominador, buscarlos aquí en la columna de la izquierda. Estará en una de las 4 hojas si es que aparece en alguna de ellas. Aquí tenemos los grados de libertad de 8, M8. Bien, pues todos estos son cuantiles de una f de n igual a 5 y m igual a 8. ¿Qué probabilidades son las de esos cuantiles? Pues están aquí escritas a la izquierda, son pocas. Solamente hay para probabilidades a la izquierda del 90, 95, 97,5, 99 y 99,5. Recordad, en la tabla siempre aparecen probabilidades a la izquierda, lo recuerda también este gráfico. Mientras que en las fórmulas aparece la probabilidad a la derecha. Luego, si queremos el cuantil 2,5 a la derecha, hay que buscar aquí 97,5. Y bien, pues aquí tenéis el cuantil. El cuantil F5,8, 2,5 a la derecha es 4,82.